Dios los bendiga. Dios bendiga su familia, su hogar, su matrimonio. Dios bendiga todas las cosas con que nos ha rodeado. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga nuestra economía. Dios bendiga a cada uno de nosotros donde quiera que vayamos y estemos. Que Él nos guarde, que Él nos cuide y Él nos proteja, que nos libre del enemigo visible e invisible. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, pues vamos a comenzar el estudio. El tiempo corre, el tiempo avanzado y voy a leer una escritura. ¿Cuánto? Bueno, vamos a comenzar el estudio en esta tarde. Nuestro pastor oró por su siervo en esta hora. Le pedimos al Señor su bendición y estamos preparados para escuchar palabra. El tiempo corre, el tiempo vuela y es necesario ser alimentados con la palabra del Señor, la cual nos fortalece y nos ayuda a seguir creciendo en este camino maravilloso. Bienvenido a nuestro pastor que viene de Guatemala, ¿verdad? Su nombre, Elmer Guzmán. Gloria a Dios. Parece que canta música. Se me hace conocido su nombre, que a veces lo veo en Facebook. Me acuerdo de Elmer, nomás un nombre así. Y se me hizo conocido cuando me dijo que se llamaba así. Como que me suena su nombre. Yo también lo oigo. Gloria a Dios, aleluya. Bienvenido, que Dios lo bendiga grandemente. ¿Sí se oye? Sí. Gloria a Dios. Ok. En esta tarde, hermanos, tomen su asiento, tomen su asiento. En esta tarde traigo un estudio muy interesante acerca del estudio que trajo nuestro hermano el miércoles, en el cual hubo comentarios y preguntas. Y no quitándole el mérito a nuestro hermano Eduardo, porque muchas veces nosotros como ministros o limitados al tiempo que se nos da, a veces no tenemos lo suficientemente el tiempo para explicar los temas y tenemos que terminar el estudio. Hay veces que, en mi caso, hay veces que no los termino, los dejo así, porque hay veces entramos a las preguntas y eso es bueno. En los estudios es muy importante las preguntas, los comentarios, porque eso nos ayudan a crecer tanto a la iglesia como al líder. Amén. Así es que voy a darle un repaso acerca del pecado que estaban hablando. ¿Sí se acuerdan? Ok. La primera cita que tengo está en Efesios capítulo 2, versículo 1. Fíjense bien, vamos a comenzar de ahí porque vamos a entrar al tema principal, al versículo principal. Pero quiero comenzar de ahí. Dice las Santas Escrituras. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a nosotros. Le voy a poner a nosotros porque también a mí me dio vida. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Oigan bien, ahí nomás. Cuando Jesucristo nos llamó, nos trajo a su presencia, nos encontró, no estábamos en un lugar bueno. Veníamos de la esclavitud del enemigo, de donde estábamos esclavizados bajo el pecado, pero cuando Jesucristo viene a nosotros y lo recibimos en nuestras vidas como nuestro único y verdadero y suficiente Salvador, Él nos perdona todos nuestros pecados y comienza una nueva vida. Una vida victoriosa en Cristo Jesús. Ahora, cuando uno nace espiritualmente, nace sin pecado alguno.
Los niños recién nacidos también nacen sin pecado. Pero conforme van creciendo y van viendo el mundo y las cosas que lo rodean, el niño se va contaminando. Y el hombre espiritual también, cuando nace, va creciendo, va caminando por el buen camino. Aunque somos cristianos, de todo modo nosotros somos contaminados. Pero hay diferencias de contaminaciones. Ok, ahorita vamos a ver. Así es que vamos a Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice las Santas Escrituras así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5, del 8 al 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Fíjense bien, ¿a quién se está refiriendo el apóstol en estos versículos? Se está refiriendo, amada familia, aunque no lo quieramos aceptar, a toda la iglesia, a los que ya somos cristianos. Y aquí hay una diferencia que está marcando muy notable. Dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Ahora bien, ¿quiénes son los que andan conforme a la carne? Porque, seamos sinceros, nosotros como cristianos, no sé, tal vez a mí me pase, ojalá, y no sean ustedes también, pero cuando nosotros nos convertimos o cuando aceptamos a Cristo nuestro Señor, todavía mirábamos atrás de nosotros lo que habíamos dejado: las borracheras, los bailes, las parrandas y todas esas cosas. Y entonces viene el deseo carnal. El deseo carnal. Estás deseando, aparte, hay que ver apartar esto. Aparte, los pensamientos que vienen a ti son diferentes a los deseos carnales. Porque ya sirviendo a Cristo, todavía tienes y piensas en irte a echar una bailadita, una cervecita, por no ponerle, pues, un desliz por ahí. Piensan en esas cosas todavía. Y eso es pensar, eso es de que tú quieres hacerlo. Son deseos carnales. Son deseos carnales que tú quieres hacer. Entonces dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Fíjense bien, pero los que andan conforme a la carne, hay un peligro ahí. Hay un peligro. Porque el versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en el libertinaje que dejamos atrás. Pero los que son del Espíritu, dice, en las cosas del Espíritu. Por eso cuando en diciembre, antes de que entrara el nuevo año, yo les decía, preguntaba, ¿quiénes tienen nuevos planes y propósitos en Cristo nuestro Señor para el año nuevo que viene? ¿Qué planes tenemos de ayunar, de orar, de ganar familia? Esas son cosas espirituales que estás pensando siempre. Y para estos que piensan en el reino de Dios, dice que no hay condenación. Hay que ver las diferencias de una cosa y otra.
Pero los que son carnales, aunque seamos hermanos, y esto de carnalidad, hermanos, es porque muchas veces cuando nos bautizamos, no nos bautizamos sinceramente porque nos nace en el corazón, sino que nos bautizamos por el hermano, por la hermana, por el amigo que se bautizó, o hay veces que los padres obligamos a los hijos. Efectivamente, la emoción. Y es allí, hermano, donde es muy difícil. Una vez un pastor me confesó, me dijo, ¿sabes qué, hermano? Yo antes de que me bautizara, dice, me di una vueltecita todavía en el mundo. Me puse una borrachera yo y otro compañero y a otro día nos bautizamos. Dice, nos despedimos del mundo. Y era pastor. Le digo, qué tremendo. Pero bueno, eso es, hermano, para ver. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? Cuando venía renegando en el desierto. ¿Qué anhelaban? Las ollas de caldo. La comida, la buena vida, lo que habían dejado allá. Entonces pasa lo mismo con el cristiano. Muchos de nosotros posiblemente pensamos en las cosas porque nos sentimos como atados, porque todavía no han sentido o no hemos sentido la llenura del Espíritu Santo, el cual nos da un gozo tremendo para hacernos olvidar las cosas que dejamos atrás. Pero sin embargo, hay solución para eso. Mientras lo pienses y lo desees y no lo lleves a la obra, todavía está la oportunidad de que te sometes en ayuno y oración delante del Señor para que te quite sus malos deseos. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver otra cita. Efesios otra vez. Efesios 4. Gloria a Dios, aleluya. Efesios 4. ¿Quién lo tiene por ahí? Porque, a ver. Efesios capítulo 4, versículo 22. ¿Quién lo tiene por ahí? Amén. A ver, mi hermano. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjense bien, ok, gracias pastor. Fíjense bien. En cuanto a la pasada manera de vivir, en la vieja vida en la que vivíamos antes, desperdiciándola, hermano, en aquella vida perdimos hasta la vergüenza. Nos poníamos, no sé cuántos de los que estemos aquí, nos poníamos unas borracheras, hasta bailábamos solos. Y no nos daba vergüenza delante de la multitud o de las gentes que había ahí. Entonces dice la palabra, hay que despojarnos de ese viejo hombre que está mañado, que está vicioso. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, despojándonos del viejo hombre y revistiéndonos del nuevo, el cual es conforme a la voluntad de Dios. Me estaba acordando de aquel animal que se arrastra por el suelo. Yo no sé si los que son de rancho, de campo, les tocó ver alguna vez esas cosas. Ayer en mi pueblo había las culebras. No sé cuántos de ustedes saben que esos animales se les quita la piel.
y se les comienza a caer desde la cabeza para abajo. O mudan, bueno, mudan su piel. Y ese animal, cuando muda su piel, queda una piel exquisita, brillosa, nuevecita. Yo me estaba acordando de eso y de la lectura. Nosotros, hermanos, debemos de quitarnos el viejo hombre que está viciado y que empiece a entrar el nuevo hombre. El nuevo hombre, para quedar siendo unas nuevas criaturas completamente conforme a la voluntad de nuestro Dios. Pero necesitamos olvidarnos de esas cosas pecaminosas que desea la carne. Esas cosas que desea la carne son engañosas y nos condenan, aunque seamos cristianos. Nos condenan, nos llevan a condenación, porque los que viven, dice, según la carne, no son merecedores del reino de Dios. Pero los que viven conforme al Espíritu, para ellos no hay ninguna condenación. Está hablando al cristianismo, hermano. Está hablando a nosotros, al pueblo. Ahora bien, vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 3. Fíjense bien. Capítulo 3, versículo 5 dice: Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Fíjense bien, la limpieza que nosotros debemos de tener, o la limpieza que nosotros debemos de hacernos. Yo conocí un hermano otra vez, cuando el Señor me llamó a su presencia para ser bautizado. En esa misma congregación yo conocí un hermano en el cual íbamos a un servicio a Ramona, y en el camino íbamos en el mismo carro, íbamos discutiendo este tema de que no es malo la fornicación. Y yo le dije que sí, eso es malo, es pecado, es el pecado mortal. Pero él decía que no. Al final entró otra hermana y empezó a decirle que pues la Biblia reprueba ese delito. Pero el hermano como que no estaba entendiendo. Y al final dejamos de seguir comentando ese tema. Ese hermano desafortunadamente dejó el camino. Se divorció, se volvió a casar, se fue a las cantinas, a Tijuana, a emborracharse, a meterse droga, a meterse toda clase de delitos que no son buenos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, cuando nos convertimos, seguimos pensando en las cosas carnales que dejamos. Y muchas veces hay hermanos que dicen: me iba mejor en aquella vida que en la vida que llevo en Cristo. ¡Qué tremendo! Ahora bien, fíjense aquí la palabra de Dios, lo que dice. Versículo 6. Cosas por las cuales, dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La palabra de Dios, ¿a quién le llama hijos? A nosotros, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, el cual nos dio potestad y poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si anda un hermano haciendo fornicación, impurezas, pasiones desordenadas y malos deseos carnales, dices que está la ira de Dios sobre él, sobre esos hijos de desobediencia. ¡Qué tremendo! Y le está hablando al cristiano, a sus hijos, porque a los demás que no son cristianos les llama creación.
Pero nosotros somos hijos nacidos de nuevo. Y a nosotros nos dice, el que ande en estos malos pasos, está mi ira sobre él. Tremendo. Está tremendo. Y sigue diciendo, dice, en los cuales nosotros o vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivías en ellas. Pero ahora, dice, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermano, nosotros cuando nos convertimos a Cristo todavía traíamos cicatrices o deseos en el mundo de regresar, de hacer aquellas cosas. A veces cuando uno se convierte al cristianismo o somos cristianos, todavía no entendemos la diferencia del bien y del mal. Pero dice, conforme vamos avanzando por ese caminito, por esa ladera, por ese laberinto, rumbo a la presencia de Dios, nosotros vamos siendo cambiados y transformados. Y estaba dándole un repaso anoche a este estudio y me vino una idea o pensamiento y dije, el enemigo está por acá y el Señor está por acá. Nosotros salimos de las manos del enemigo. Conforme nos vamos alejando de él, menos pensamos en las cosas carnales o del mundo. Menos somos atacados del enemigo conforme vamos avanzando a la presencia de Dios. Llegando a la mitad del camino, ya el enemigo prácticamente perdió todo control de nosotros, porque ya de ahí nos controla el Señor con totalidad. Por eso dice la palabra, resistí al diablo. Resistí al diablo. Si nosotros no resistimos, no sé a cuántos de nosotros nos ha pasado o les pasó que cuando uno está recién bautizado te vienen las pruebas, te vienen las luchas, te viene el desánimo. Yo les he dicho que como a los 3 meses, hermano, yo ya quería renunciar, quería dejar todo e irme a los billares, a las cantinas. Pero el Señor me detuvo y me dijo, ¿y qué vas a hacer con todo lo que has ganado? Me vine llorando para mi casa. No me dejó el Señor. Jesucristo cuando fue bautizado, fue tentado luego. La mayoría de nosotros pasamos por esas luchas, por esas pruebas. Y es ahí donde muchos de nosotros, si no nacimos completamente con fe, con el poder de Dios, es ahí donde dejamos de seguir adelante. Muchas veces porque pensamos que el camino de Dios es lo mejor, o es el más fácil, o está lleno de bendiciones y que ya voy a tener todo lo que yo quiera. Tenemos una mente pensamos que con ser ya hijos de Dios vamos a tener todo lo material. Y no es así. Es cierto que el Señor bendice, pero el Señor nos tiene que moldear primero. He dicho como aquel niño, si el niño de 5 o 7 años nos pide dinero y le damos un billete de $100, no va a saber qué hacer con ese dinero. No está preparado para recibir esa cantidad. Se le da $1 o $2, conforme a su capacidad. El Señor hace lo mismo con cada uno de nosotros, porque Él tiene cuidado de nosotros para no perdernos en esas cosas. Así es que, hermanos, hay mucho peligro para el cristianismo, pero si nosotros nos mantenemos firmes, caminamos conforme al Señor, saldremos victoriosos. Gloria a Dios, aleluya.
Entonces estamos viendo, dice que revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nosotros como hermanos podemos todavía, no es que podamos, porque no queremos. Sin embargo, todavía cometemos errores, cometemos faltas, cometemos pecados. Ahora bien, como le digo, hay diferentes clases de pecado. Ahorita vamos a ver, vamos allí a Primera de San Juan. Primera de San Juan, capítulo 5. Vamos a ver ahí un tema muy importante. Ahorita les voy a decir algo muy interesante aquí también. Parece que es el tema que estaban hablando. Hermano, por ejemplo, aquí donde dice se va renovando hasta el conocimiento pleno, ahí es por lo que decíamos que poco a poco, ¿no? Que el Señor nos va dando el entendimiento y vamos teniendo temor de la palabra de Dios, porque aunque decimos que ya nos bautizamos y que somos cristianos, lo que estamos hablando, pues aún todavía fallamos. Efectivamente, todavía, hermanos, como les dije al principio, todavía tenemos esos deseos carnales. Todavía pensamos en esas cosas que dejamos. Todavía no estamos bien firmes en el camino. Como el niño recién nacido. Bueno, el que ya tiene como a cuántos años, un año cuando ya empieza a caminar, ¿no? El niño empieza a caminar, da sus primeros pasos, se cae, se levanta y camina y se cae. Pero conforme van pasando los días, se va macizando, va agarrando fuerza, va agarrando vuelo y después hasta corre. Sí, hermano. Yo lo que miro aquí, haga de cuenta que el Señor a nosotros nos demanda santidad. El Señor a nosotros nos demanda que nosotros seamos imitadores de Él. Eso es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Sin embargo, nosotros estamos en este mundo y la palabra del Señor dice que aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso y se engaña a sí mismo. Ahora, como le digo, el Señor nos está demandando que nosotros busquemos la santidad, ¿verdad? Pero como le digo, haga de cuenta que estamos en este mundo y yo para mí nunca vamos a ser perfectos mientras estamos en este mundo. Yo he conocido personas, por ejemplo, que son personas de admirarse, que como le digo, nosotros pasamos una lucha, pasamos una prueba y no sabemos cómo vamos a reaccionar. Yo puedo decir, yo voy a reaccionar de esta manera, llegado el momento yo no sé cómo voy a reaccionar, pero hay personas que, por ejemplo, le digo que yo admiro, que personas que sí han pasado eso. Hay personas que, por ejemplo, empezando con nuestro Señor Jesucristo, con Esteban, ellos perdonaron a sus verdugos. Sí. Hay personas aquí en esta vida que ya sea a ellos o a familiares, les mataron a un familiar, ellos perdonaron a los asesinos. Esas son personas que yo digo, estos están en el Señor, porque le digo, nosotros no hemos pasado esas cosas. Cuando pasemos esas cosas, yo no sé, yo puedo decir que voy a actuar de una manera y a lo mejor actúo de otra manera, ¿verdad? Efectivamente. Pero le digo, esas personas sí ya pasaron y esas personas son de admirarse. Sí, hermano, por eso, mira, este tema necesitamos dejarlo bien entendible. Colosenses dice que conforme nosotros vamos caminando, nos vamos renovando. Tenemos muchos problemas. Estamos en un mundo que mires para donde mires o vayas para donde vayas, está el pecado. Está el pecado. Entonces, y es muy fácil pecar. Dice, con que veas y desees. Y es contaminación. Sin embargo, una cosa es ver y la otra cosa es hacerlo. Fíjense bien lo que dice esta palabra, que voy a entrar en este tema ya, el tiempo está yendo, pero vamos a ver. Primera de San Juan capítulo 5, versículo 16, dice la escritura así: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte.
hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Fíjense bien, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Todos somos pecadores, como dice la Escritura. El Señor nos perdonó nuestros pecados, pero hay pecados que actualmente son de muerte, pero otros que no son de muerte. ¿Cómo podemos entender esto? Yo les hablé al principio de los pecados carnales, cuando uno desea hacer el mal. Es un deseo carnal, pero hay pecados que no son de muerte, porque el pecado carnal, si es de muerte, es una separación de Dios, dice, porque viven conforme a los deseos carnales y no conforme al Espíritu. Esos son carnales, son pecados que te están separando de Dios. Pero hay otra clase de pecados, los espirituales o los mentales, que el enemigo viene y te pone en la mente. Que el enemigo viene y te pone en la mente aquel pensamiento malo. Ve y roba, ve y mata, ve y hurta esto, que al cabo nadie te ve. Y eso es mental. Aunque es pecado, pero es mental. Podríamos decir que son pecados por los cuales nosotros podemos orar por ese hermano, por esa hermana, si está batallando con esa clase de pecados. Por los cuales dice la palabra de Dios que debemos de orar y Dios lo va a restaurar. Pero hay pecados mortales por los cuales dice, ni metan las manos. Esos son pecados que ya uno entendiendo la Biblia, conociendo la Biblia, no le importa irse a las cantinas. Y pase lo que pase, no le importa. Se va, hace el mal. Entonces dice, por eso dice, mejor ni le busquen. Ese ya está perdido. Pero hay pecado. ¿Por qué? Porque ya cuando te vas a los hechos contaminas tu cuerpo. El cuerpo es el Espíritu, es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y ya cuando lo empiezas a envenenar con alcohol, con droga, con mujeres, con todo lo que sea, pues ya tu templo está manchado, está sucio. Pero cuando solamente lo piensas y no lo llevas a cabo, como les digo, todavía se puede enderezar uno. Porque es, como dice el hermano, es imposible que no vengan malos pensamientos a nuestra mente. Es difícil, pero cuando vienen esos malos pensamientos, reprenderlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y cubrirnos con la sangre del Cordero. Yo eso es lo que hago. No crean que soy un angelito, como dicen por ahí. También soy atacado, vienen malos pensamientos, vienen esto. Ve, pasa una muchacha, mira cómo va, qué guapa, que esto. Hay que reprender eso, porque son pensamientos, son dardos que el enemigo lanza. No son carnales porque no la estás deseando, es muy diferente. Así es que, hermano, sí hay contaminación para nosotros. Y sí todavía estamos en pecados, pero son pecados no carnales. Sí, hermana. Yo estaba meditando en la escritura del capítulo 3 de Mateo, donde nos habla la escritura acerca de cuando Jesús, ¿verdad?, ya siendo bautizado, guiado por el Espíritu de Dios, fue guiado hacia el desierto. Siendo Él nuestro amado Salvador, ¿verdad?, Él también fue tentado. Efectivamente. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros ya somos nacidos de Cristo, ya tenemos la simiente de Dios en nosotros. Pero ahora dice la palabra de Dios que nosotros ya no practicamos el pecado. Efectivamente. De que somos acechados, acosados. Por enemigo, acosados, sí. Sí es verdad. Y como vivimos en nuestra humanidad, Satanás todavía piensa que nosotros, aunque somos hijos de Dios, Él todavía viene y nos ataca. Pero ya no practicamos el pecado. Efectivamente. Y eso lo dice la escritura, ahí mismo donde estamos leyendo,
Pero en el 18, Sí. dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Porque a Jesús lo tocó el enemigo, no lo tocó, pero sí fue tentado. De la misma manera va a pasar con nosotros los hijos de Dios. Pero ya no debemos de practicar el pecado. Efectivamente, hermana. Gracias, gracias. Sí, por eso le estoy diciendo que nosotros fuimos apartados. Nosotros no andamos conforme a la carne, pero es posible que alguien todavía ande conforme a la carne, por motivo de que no nació completamente. Le faltó madurez, le faltó crecimiento, pero si se mantiene en este camino, el Señor le puede completar su sanidad espiritual. Porque todos estamos en la cuerda floja. Efectivamente. Así es que, hermanos, voy a entregar este lugar, el tiempo ha avanzado. Tenemos más cosas que seguir. Voy a dejarles este tema mientras llega el que va a seguir con este estudio, con esta palabra. En 1 San Juan capítulo 3, versículo 7 dice las Santas Escrituras. Versículo 4. Voy a comenzar ahí. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Efectivamente, entonces, ¿qué? Falta madurez, falta crecimiento espiritual para que nosotros no caigamos en esa condenación. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Amén.